nos conoces, nosotros somos Génesis y Mateo de 1100 Millas y te compartimos información muy valiosa para tus viajes. Hoy vamos para una reserva termal aquí en el Eje Cafetero, que dicen que es los termales más naturales de Colombia, y aparte de eso tiene un río termal. Dicen que es el único río termal en Colombia, un río con agua caliente. Eso va a estar impresionante. Eso queda en el municipio de Santa Rosa de Cabal. También vamos para allá. Como estamos en época de Navidad, vamos a pasar a ver algunos alumbrados en el parque principal de Santa Rosa y a probar un poquito de la gastronomía local, que dicen que lo que está bueno por allá es el chorizo santarrosano. Vamos a ver si es verdad. Bueno, ya vamos a ver, y adicional a eso nos vamos a bañar el lodo, así que pendiente al video. No olviden suscribirse al canal, darle like si el video es de utilidad, se lo agradeceríamos muchísimo, y de nuevo gracias por estar aquí viendo este video. Acabamos de adquirir nuestras entradas, 120 por persona para el pasaporte que nosotros tenemos, que incluye el baño de lodo, un baño en arena, y para dejarles claro, en Santa Rosa de Cabal hay dos termales. Uno que son los termales de Santa Rosa, que son los que tienen esa cascada que tiene 5 chorros, esa cascada es de agua fría, y hay otros que llaman los termales de San Vicente, pero realmente quedan pues acá en el mismo pueblo o municipio de Santa Rosa de Cabal, en el Eje Cafetero. A los termales de Santa Rosa ya nosotros tuvimos la oportunidad de ir, pero pensamos regresar. Estos son unos barranquillos. Aquí vamos a empezar a subir, ahí se ve la primera terma, son 6. Nos vamos a chequear a ver qué más encontramos. Sendero que nos lleva 20 metros a mano derecha, río termal. Recuerda cada 15 minutos darse una ducha con agua fría para que no se vayan a descompensar. Bueno, ya estamos aquí en la primera que vamos a ingresar. Vamos a ver qué tal, de verdad que el sitio se ve espectacular. Bueno, y por aquí les contamos que esta vez regresamos a Termales de San Vicente, pero esta vez como huéspedes, porque nos faltaron muchas cosas por hacer. Sí, vamos a ir a la cascada, que es fría, que no pudimos ir la última vez porque era muy oscuro y no hay iluminación. Vamos a ir al termal de Burbujitas. Y también para los huéspedes hay unos termales privados. privados. Y aparte de eso, la última vez pues también estuvimos en la tarde
y ahorita estamos disfrutando aquí desde el día también para ver la naturaleza en todo su esplendor. Bueno, esta es la terma más natural de aquí. Esta es de burbujas. ¿Qué tal estás ahí? Bueno, aquí vamos entrando a la parte exclusiva para los huéspedes del hotel, con 2 termas y un baño turco de aguas termales. Vamos a descubrir esta zona, nos dijeron que era espectacular. Otra actividad que puedes hacer en los termales de San Vicente es visitar los afloramientos de las aguas termales. En esta zona se han encontrado 200 nacimientos. Para poder llegar hay que realizar un hiking de aproximadamente 1 hora, en donde vas a tener la oportunidad de conocer tanto cascadas como la biodiversidad en este bosque andino nativo de niebla. Esta experiencia no tiene un costo adicional, sin embargo tiene horarios específicos para huéspedes y visitantes de pasadía. Y las salidas dependen del clima, ya que puede llover mucho o haber mucha neblina. Recuerden que el sendero es de dificultad media. Si te gusta la aventura, no te lo pierdas. Bueno, estamos aquí con Viviana Rivera. Viviana y María Isabel. Ellas son las que nos van a hacer la terapia de la logoterapia y la terapia de arena también. Nos van a enterrar allá mismo. Por debajo de esta arena pasa toda el agua termal, entonces sube el vapor aquí a esta cama de arena. Vamos aquí el lodito para meterlos. Flexiona la pierna, junta los pies, los brazos más pegados a la puerta y la palma de la mano más pegada. Después de propósito de la presión. ¡Qué brutal! ¡Qué brutal! Que van a empezar al turco 10 minutitos. Bueno, aquí estamos en el restaurante. Acabamos de tener una experiencia renovadora, muy brutal, ¿verdad, baby? Súper espectacular, de verdad. Es un spa, como mencionamos, que nos íbamos a bañar en lodo. Primero entras al sauna, luego pasas a enterrarte literal debajo, obviamente con la arena. Debajo están los termales que te penetra el calor. Y luego vuelves al sauna para entonces llenarte de lodo y así sucesivamente. Estás entre frío y calor, así que
De verdad que brutal, Nunca lo habíamos hecho y ya queremos volver. Y sí, y la piel, de verdad que los spas que hemos ido, la piel nunca nos había quedado tan suave, de verdad que esa lodoterapia está súper recomendada. Y el lodo es sacado de aquí mismo, al igual obviamente que los termales que vienen de las montañas. Así es, vamos a ver qué nos comemos ahorita, algo típico para mostrarles, para enseñarles qué se pueden pedir aquí en esta experiencia tan espectacular. Ok, esto es un chorizo santarrosano, son bien famosos, pero aquí lo hacen en cocción lenta y con el vapor de las aguas termales, así que esto tiene que saber exquisito. Y por este lado, aquí la niña se pidió un ceviche de camarones que se ve espectacular también. ¿Qué tal, mi amor? ¿Qué tal el chorizo? Bien diferente a todo lo que he probado. Sí. Ok, por aquí ya están listas. Terminamos las entradas. Plato fuerte es una trucha. Se ve buenísima también. La trucha es un plato muy típico de aquí del eje cafetero. Se consigue más que todo en Salento, en Finlandia, sin embargo por aquí también. Y por aquí nos vamos con unas verduritas veganas, porque ya comimos chorizo. Entonces pues algo un poquito más suave. Un juguito de guanábana, una salud para todos. Bueno, ahora después de esta deliciosa comida y reposamos un ratito, vamos en camino a el río termal. Esto está a otro nivel, se siente la arena del río en los pies. Está rodeado de naturaleza, en medio del bosque, en medio de las montañas. Aquí estamos en el único río termal que hay en Colombia. De verdad que esta experiencia en estos termales ha sido inolvidable. Por último, que vamos a conocer el día de hoy, nos faltó la cascada, pero por la oscuridad no nos dejan entrar. Hay también un turco. Ya vamos saliendo, vamos para Santa Rosa a ver si encontramos luces o alumbrados, como le dicen acá en Colombia. Entonces pueden estar aquí desde las 8 de la mañana. 8 de la mañana a 12 de la medianoche. Hasta medianoche. Para aquellos que estén interesados en venir, de verdad que Queda uno bien relajado, queda uno como nuevo definitivamente. Y las recomendaciones que les podemos dar, número 1 es que traigan toalla, traigan su toalla. Número 2, si quieren traer pues como un candado, acá hay locker rooms para que guarden sus cosas. Si no lo traen, no se preocupen, que acá lo alquilan como a 3.000 pesos, más o menos son $1. Y nada, disfrutar mucho, hacer la lodoterapia, hacer la terapia de la arena, disfrutar todo lo más posible. por favor, y lleguen temprano si quieren ir a la cascada, o hagan eso de primera instancia, porque en la noche no permiten ingresar a la cascada ya que no hay iluminación allá. Ya las otras piscinas y el río termal sí tiene iluminación, que pueden estar hasta las 12. Así es, no olvides darle like al video si te resultó útil la información, al igual suscribirte a nuestro canal. También nos puedes seguir en Facebook como @1100millas, en Instagram también como @1100millas. Estamos prácticamente en todas las redes como 1100 millas, dándoles mucha información valiosa para cuando vengan a Colombia, para cuando vengan a cualquier destino del mundo que nosotros visitemos. Bueno, ya llegamos aquí a Santa Rosa, vamos a ver los alumbrados del parque. Este pueblo es muy típico, así que si pueden ver allá la iglesia.
Esto está bien hermoso. Y de aquí mismo de Santa Rosa sale transporte para los termales de San Vicente, más o menos como a 12.000 pesos por persona. Tienen 4 horarios, se los ponemos aquí abajito en la descripción del video. Y también hay servicio particular, que puedes contratar un Jeep Willys tradicional. Él te lleva total por un valor de como de 60.000, nos dijo el señor, ¿verdad? 60.000 pesos. También se le dejamos en dólares aquí abajito.